A tiempo. A tiempo. Hola, me ¿qué había tal? asustado muchísimo. Estamos en vivo. Buenas noches a todas las personas que están sintonizando la muestra de cine Memoria, Verdad, Justicia en esta 12ª edición. Mi nombre es Mónica Mazariego Rodas y en nombre del equipo de la muestra pues les doy las gracias por acompañarnos hoy. Les doy las gracias en especial a Rubén, a Juan y a Mónica por su corazón, por sus ideas y por su tiempo esta noche para conversar con nosotras. Quiero contarles para quienes nos sintonizan por primera vez que este año hemos denominado Territorios en el Corazón a la edición de la muestra de cine, porque queríamos entrar en la exploración de territorios entendidos en la dimensión amplia, ¿verdad? Como bienes comunes, como bienes colectivos, como esta interpretación que es herencia pues de los pueblos mayas en Guatemala, ¿no? Pero también en la otra dimensión del territorio que tiene más que ver con esa zona opaca que no discutimos tanto y que está relacionada con nuestro cuerpo, con nuestro interior, en este caso, o como lo que vamos a discutir el día de hoy, con los roles de género, con la presencia de nuestro cuerpo. Y entonces, Empezó quiero un gran reguero de sonido. Yo creo que los que no estemos hablando cerremos mientras el micrófono. Sí, creo que hay como eco. Ahí estás. Gracias, Juan. Entonces, esta noche tenemos la película Señorita María, La falda de la montaña. Es una película de Rubén Mendoza, es una película de Colombia del año 2017 que nos cuenta una historia en las montañas de Boavita, un pueblo campesino, que es un pueblo conservador y católico, en donde vive la señorita María Luisa, que es una mujer trans cuya historia hemos conocido en la pantalla a lo largo del día de hoy. Y para quienes no han podido ver la película, tienen chance de verla hoy hasta la medianoche porque la estamos transmitiendo en la plataforma de FESHOME. La historia de María es una historia sumamente, desde mi punto de vista, tierna y dura a la vez. Es una historia que conmueve, es una historia también que inspira muchísimo, ¿no? Es una historia de fragilidad, pero también de muchísima potencia de vida, ¿no? Y la idea es hoy conversar sobre esta película con 3 personas que nos acompañan acá en el conversatorio. Les presento en primer lugar a Mónica Chub. Mónica Estefanía Chubcaal es una mujer trans quechí. Mónica es defensora de derechos de la población indígena LGBTIQ en Guatemala. Ella es coordinadora departamental de la Asociación Gente Positiva y de la Oficina para la Diversidad Sexual y de Género en Alta Verapaz. Mónica es una persona muy apreciada, muy querida en su comunidad por este activismo y por la defensa de derechos que representa, y para nosotras es un honor contar con ella hoy y darle la bienvenida. También estamos con Rubén Mendoza. Rubén es, como ustedes han visto en la difusión de la película, es el director de la película, él es cineasta. Es egresado de la Universidad Nacional en Colombia. Tiene un cortometraje llamado La Cerca, que fue selección oficial en 25 festivales, incluido el Festival de Cannes. Fue editor de las 2 últimas películas de Luis Ospina, el conocido cineasta colombiano, La Desazón Suprema y Un tigre de papel. Ahora termina 3 cortometrajes y en abril va a rodar La Sociedad del Semáforo, que es un proyecto de largometraje que ha tenido más de 15 premios internacionales hasta la fecha. También Rubén nos cuenta que trabaja con la madera, que es algo que disfruta mucho. Eso era lo más importante. Eso era lo más importante, por ahí había... Esto es muy viejo, mira, La Sociedad del Semáforo la hice en 2010,
Yo ya he hecho 7 largos después de esos, todos muy guerrilleros. Y en ese momento, cuando escribieron eso, era amigo de la oficialidad del país, ya para nada, van unos años de persecución y desprecio muy profundos, se ha enredado. Yo pude hacer películas muy rápido, muy vigorosas y todas en territorios. Señorita María es de 2017, yo después estrené otra, Niña Errante. Entonces, mira, y yo mismo fui el responsable de que eso tan viejo saliera, me disculpo. Y ahora vienen 3, en camino, lo cual No, está... eso es de 2010, eso terminó, ya no Ah, debería ser cortos. Son bueno, los ya nos largos, vas a contar, ya nos les vas a hablo de poner al largos, día de ahora. cortos, La Cerca, si lo quieren ver, que también es una historia campesina, se puede ver en internet, está en muy buena copia, porque eso se hizo en Fílmico, era yo muy niñito, tenía 22 años cuando lo hice, eso también tiene un tiempo, y también un poco en el contexto de este desastre permanente, pues, de país que tenemos, ¿no? Es un padre campesino que fue asesino al servicio de la derecha colombiana en la violencia, que se llamaban Los Pájaros, donde aquí se pagaba hasta con orejas cortadas, ¿no? Por orejas cortadas que llevaran, se sabían cuántos cristianos habían matado. Pero bueno, lo buscan y lo ven. Solo Sí, y quería dar ahora un nos ponemos en sintonía en el conversatorio. Y por último les presento a Juan Pensamiento Velasco, es columnista, él es artista, es escritor, es una persona que está siempre interesada en los procesos culturales locales para quienes han tenido la posibilidad de conocer pues sus textos y en general su actividad. Es alguien que se pronuncia muchísimo y se interesa muchísimo sobre la cultura urbana de la ciudad de Guatemala y bueno, los procesos locales. Él es amigo de la muestra ya desde hace varios años, pues participa, colabora y pues pone su corazón y sus ideas con nosotros. Gracias, Juan, por estar esta noche. Y con esto yo les dejo el micrófono. Invito a todas las personas que están acompañándonos hoy a que participen por las redes sociales, sentimientos, ideas, reflexiones, preguntas, dudas. Aprovechemos que aquí tenemos a 3 personas que pueden hacer esta conversación sumamente interesante. Así que siéntanse en libertad desde ya de enviarnos sus comentarios y preguntas y yo me encargo de trasladárselos a Rubén, a Mónica y a Juan, que han tenido pues el cariño y la disponibilidad de acompañarnos esta noche. Un abrazo a los 3 y sigo detrás de ustedes. Te dejo el micrófono, Juan. Bueno, perdón. Antes de irme, quiero dar las gracias, porque eso ya se me estaba olvidando, a los medios que nos están retransmitiendo, que son amigos de la muestra, Prensa Comunitaria, Plaza Pública, Ruda, No Ficción, Factor 4, Azacuán, Quórum y La Cuerda. Gracias por retransmitirnos cada noche y por ayudarnos a llegar a un público más amplio con estos debates tan necesarios y tan importantes en nuestro país. Un abrazo, ahora sí me retiro. Gracias, Mónica. Pues bueno, mucho gusto a Rubén, mucho gusto a Mónica Estefanía y pues gracias a todos los que están viéndonos a través de las distintas plataformas. Pues entremos en materia de una vez porque no tenemos tantísimo tiempo tampoco. Y bueno, vamos a empezar con Rubén, porque Rubén es el director, el creador de la película. Para quienes ya lo vieron, la escena, la toma de apertura es una escena hermosa, larga, que nos ubica geográfica y emocionalmente en un lugar bastante rural, bastante lejano, de acceso muy difícil. Y en toda esa toma llegamos a conocer a la señorita María que va caminando. Y mi primera pregunta, que es para Rubén, es, me imagino que hayas tenido que responder esto en diversas ocasiones, pero bueno, ahora estamos estrenándola en la muestra. ¿Cómo llegaste a la señorita María? ¿Cómo te enteraste que existía la señorita María, que estaba ubicada en esta ruralidad colombiana tan lejana, tan solitaria? ¿Cómo descubriste que había ahí una historia que contar? Primero tengo que decirte que tu micrófono es el que está fallando terriblemente.
Ciérralo mientras hablan los otros, se oye espantoso. Pues el mío ya está apagado. Ah, entonces era el de Mónica, tal vez. Ahora ya no te oigo, Juan. Es Entonces, que ahora en lo sí, que tú hablas lo voy a apagar. vale, Sí, vamos turnando. sí. Claro, sí, he respondido eso, pero obvio, uno debe responder como la primera vez cuando alguien la ha visto. Bueno, llegar allá, claro que es difícil. Es una pendiente muy alta y para mí hablar de esta película también es moralmente un agotamiento por muchas razones, pero también lo tomo como terapia. Bueno, ahora hablábamos detrás de cámara con Mónica que mi apellido sería otro en realidad. Fue el que adoptó mi abuelo al entrar en Colombia desde el Líbano, siendo un adolescente de apenas 13 años, escapando de la guerra, del imperio, de la caída del imperio otomano. Y él se tuvo que poner, él y sus hermanitos tuvieron que ponerse ese apellido al entrar, porque es una historia muy larga atrás, pero era la única manera de poder entrar a buscarse una vida. Y se instalaron en esas montañas, en Málaga primero y después en Boavita. Yo no conocí a mi abuelo, yo ya soy del 80, mi abuelo murió en el 65, pero fui mucho y fui un gran adorador de mi abuela. Era es un lugar bien particular de Colombia y esa casa muy particular porque mi abuela fue la segunda esposa de mi abuelo, se casó teniendo 42 años, prácticamente mi edad, y ella 20, y él ya tenía 13 hijos, y mi abuela tuvo otros 13, entonces fueron 26 en esa casa, hijos, una casa más o menos habitada por 30, una casa muy tolerante, esos 30 crecieron amándose mucho, esos veintitantos, y esa casa fue refugio de un periodo muy duro de la historia de Colombia que se llamó la violencia y que en realidad no ha cesado, pero hay unos años a los que se le asignó ese nombre, que era la violencia partidista, donde se mataban por lo que fueran, pero sobre todo por ser liberales y conservadores, que en últimas era lo mismo, como seguro pasa en Guatemala, que el partido progresista es la misma mierda, aquí es una mierda, el liberal y el conservador, aquí hay otras fuerzas nuevas que están moviendo toda esta sanguaza, todos estos mares de sangre, porque es que aquí es a diario, es difícil realmente. Entonces, esa casa fue un terreno neutro para liberales y conservadores, por lo que mi abuelo era de afuera. Y el liderazgo de mi abuela, que se llamaba Emperatriz, era muy particular, muy discreto, así como vos te llamas pensamiento. Eh, y, y yo supe que ya con mi abuela muy mayor, aunque yo la visitaba mucho, a ella iba a visitarla dos señoras, una que sale en la película, la señora María Isabel, la señora Isabel, y su esposo Enrique, que era un hombre con un retraso evidente, por lo menos de dientes para afuera, porque era un hombre de un corazón muy bello, adelantado en otras cosas, y ellos siempre iban acompañados por la señorita, que casi la trataban como una hija. Entonces yo oía mucho de ese rumor y ese mito, los conocía a ellos, pero a ella nunca la vi. Y yo, como colombiano, no sé cómo sea allá en Guatemala, no he estado, llegué a Chetumal alguna vez, la frontera con México, pero aquí mi primer pensamiento es cómo no la han matado, ¿no? Como alguien tan distinta no la han matado. ¿Qué fuerza tiene que tener ella para que no la hayan matado? No como si yo esperara que la mataran, no me malinterpreten. Yo decía, como una persona, ¿qué brazos tendrá que tener esta persona que ha nadado contra tantas fuerzas? ¿No? Esa era como mi idea, debe ser una titana. Y no podía creer que existiera, no allá lo más normal en Colombia es que a alguien tan diferente y en un contexto tan conservador ya estuviera muerta. Han matado a muchos por menos. Yo me acerqué un poco con ese prejuicio, aunque conocía al pueblo. También el pueblo después me dio mis lecciones, porque ustedes ven que ella también a la larga pudo hacer su vida allá.
Finalmente yo una vez quería iba a vivir, cuando en ese viaje que conocí Chetumal justamente, yo iba a vivir unos meses en México y fui con la novia de la época que era extranjera, era española y yo no quería irme sin que conociera a la abuela que ya era muy vieja y en ese viaje la vi por primera vez a la señorita. Paramos el carro inmediatamente con la novia, yo quería conocer, ya la admiraba mucho sin que ella supiera, ¿no? Y le pregunté cualquier tontería sobre para dónde quedaba, no sé qué y tal. Eso fue en 2007. Después yo tuve unas becas que no aproveché bien y venía justamente yo de una beca del Festival de Cannes y venía yo en el avión después de varios meses viviendo en Francia, en teoría desaprovechados, digamos sin haber escrito y yo con la angustia de no adelanté proyecto, y yo sin película me muero, realmente, ¿no? Y además yo estaba ya trabajando una peli también que fue muy importante para mí, por otro lado de Colombia, que son los Llanos Orientales, donde iba a hacer el exorcismo un poco de mi figura del otro abuelo, pero venía sin nada y en el avión me acordé de ella por primera vez en esos 4 años y dije, nunca lo había pensado, dije, ahí hay una película, mañana voy para allá. Entonces fueron 10 horas de vuelo y al otro día conseguí un carro prestado y cámara y viajé a Guavita, podía llegar por fortuna a la casa de mi abuela y a los 20 minutos de haber llegado a Guavita, después de haber estado a decenas de miles de kilómetros de ella, por casualidad estaba en el pueblo y hablamos. Yo le recordé que alguna vez la había visto y ella, aunque yo después supe que no sabía lo que era el cine, porque nunca había, la primera película que ella vio en su vida fue esta, ya terminada, nunca vio una película, había visto cosas en televisión, pero sobre todo telenovelas y además ahí se ve cómo entraba la televisión en su casa prácticamente, solo se ven chispas. Y empezamos a trabajar de una. Después, fue un proceso de casi 7 años. Después ella se escondió casi durante 2 años, sospechando que la película iba a ser una burla. Apenas rodamos esos días, que fue bastante orgánico, aunque yo también pude probar de una, pues, la violencia de su desequilibrio, digamos, aunque la película no la retrata, sí la enfrenté muy rápido y la contemplé como una fuerza más de las que empecé a admirar muy rápido en ella, ¿no? Pero yo no sabía nada de su historia, no sabía que la odiaban desde antes de nacer, que la consideraban un demonio, no sabía el asunto de sus padres. Entonces me acerqué muy seducido de haberle oído su aproximación a Dios, al campo, de haber oído su amor por los animales, de entender su sagacidad y su astucia. Para esquivar el odio en Colombia se necesita mucha cadera, mucha astucia, mucha presteza, ¿no? Para, para saber bailar con el odio que circunda por muchos lados aquí, ¿no? Sin razón. Toda la gente se venga de sus vidas con el primer inocente que aparece, ¿cierto? Y ahí empezamos una amistad muy profunda, ya cuando ella reapareció. Ella me hizo viajar 2 veces con equipo técnico y con equipo humano y no apareció, pese a que me había prometido que así era. Ella después nos contaba que nos veía desde otra montaña golpear en su puerta, casi riéndose. Pero yo siempre he considerado, digamos, la paciencia un ingrediente fundamental de la creación y más con el cine, ¿no? Así que pensé que esos 2 años de prueba era la manera también de mostrarle a ella que de verdad queríamos oírla, que había una cosa seria detrás de contemplación y de abrazo. Yo al cine lo considero sobre todo una herramienta de contemplación y de alabanza y que había ahí una oportunidad muy especial para ejercitarlas. Gracias, Rubén. No, definitivamente lograste un retrato que es triste, pero también es tierno, también es digno, también nos hace comprender bueno, si algo a mí me dejó clarísimo es la importancia de tomar en cuenta el concepto o la noción de la interseccionalidad aquí. Es decir, estamos ante una mujer trans, por supuesto, pero que no es solo eso, ¿no? También es una mujer trans indígena, campesina, rural, católica,
que además vive en una comunidad profundamente conservadora y nos toca a todos entender, incluso desde las cosas más básicas. Si yo tuviera que describir tu película, diría que es la paradoja de ser algo increíblemente sencillo y algo increíblemente complejo, porque la propia historia que se retrata, pues nos va dando por pocos todo las dimensiones de María Luisa como una persona que se acepta a sí misma, pero que también duda de sí misma, pero que tiene fuerzas, pero que a ratos no, y que obviamente tiene vergüenza, como tendría cualquier persona que ha crecido señalada toda su vida, y entonces a veces miente y luego se le escapa que, pues primero habla de sus tíos, de los hijos de su madre, no los menciona como sus hermanos, luego niega que saber que su abuela es su abuela en lugar de su madre, y bueno, todos estos secretos que cualquier persona tendría normales, pero que te van dando por gotas el retrato completo de esta persona que al final de cuentas su tragedia no es ser una mujer trans, no es ser indígena, no es ser pobre. Al final la tragedia entiendo yo como la desconexión que la han hecho tener del mundo, ¿no? Y bueno, Mónica, ¿hay problemas con la conexión de Mónica, Estefanía? No, ahí está, pero tienes apagado el micrófono, Mónica. Sí, ¿Y a aquí Mónica me estoy. escuchas? Sí, 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 te escucho perfecto. Y los veo igual. Yo no logro escuchar a Mónica. Yo la oigo perfecto también, muy bien. Mejoró mucho el sonido de ella. Ok, no, yo no Es una escucho. locutora. De hecho, no me parece que Mónica, Mónica sí me escuchará a mí. Sí, lo escucho. Sí te oye, dijo que sí te oye y Okay. ella aparece, estamos Voy los a tres. voy a hacer una pregunta y luego voy a tratar de arreglar mi conexión en lo que Mónica responde. Mónica, esto no lo asumí yo, me parecería abusivo asumir que tenés alguna identificación particular con la señorita María Luisa por el sencillo hecho de ser una mujer trans y de ser una mujer indígena. Hay muchísimos hombres gays de mi propio contexto con los que yo no me identifico en absoluto, así que creo que es bastante facilón y barato decir que tendrías que identificarte. Sin embargo, ayer tú me comentaste, cuando platicábamos brevemente, que en efecto te sentís muy identificada con el retrato de la señorita María en la película. Por favor, contanos el porqué de esa identificación. Us Bantiosh, Saicholegil Chokere, Tojarin, Ishimuleu, Nim Bantioshilin Jonal, Nequeque, Chokretin Tzakon, Nimlak Angelain, pues, Anacuantin Tiequi, Oshilicuatin, Sashka Cuatinobar. Antes que nada, muy buenas noches, saludos cordiales desde Ishimuleu, Guatemala. Pues para mí es un gran gusto poder estar presente en este foro que realmente pues viene a visibilizar una lucha, viene a visibilizar también una existencia de una identidad plural indígena. Pues respecto a lo que tú me preguntas, realmente sí me siento identificada en la película porque realmente veo yo una parte de la situación en la que la señorita María enfrenta, ¿verdad? En cuanto a su origen, por ser indígena, de igual forma también, ¿verdad? Que es agricultora, porque realmente nosotras las que vivimos en el área rural somos agricultoras, sembramos nuestros propios consumos diarios, que realmente, pues, desde a la raíz, desde nuestro nacimiento, desde la raíz, desde conforme nos van educando. Entonces, eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Labrar la tierra, sembrar nuestro propio cultivo, que realmente, pues, eso es de lo que reproduce nuestra madre tierra. Eh, la, Lamentablemente siempre tenemos esa gran dificultad, enfrentar toda esa situación que realmente invisibiliza nuestra existencia por ser mujeres trans, indígenas y provenientes del área rural, que realmente pues son contextos tan distintos a que no la podemos comparar con el contexto urbano, porque realmente nosotras estamos en un espacio
espacio distinto, en un espacio en donde estamos enfrentando fuertemente la discriminación, estamos enfrentando también ese odio, ese racismo que nos tienen, ¿verdad? Porque realmente ven que somos personas indígenas, que somos pieles morenas, o que realmente no podemos expresarnos libremente, digamos, en el idioma castellano, sino hay veces que podemos expresarnos más en nuestro idioma materno. Esa es una de las dificultades que realmente siempre enfrentamos en todo ese ámbito social y de igual forma también en nuestro entorno familiar, porque hay veces de que no tenemos la aceptación de nuestra familia o hay veces que también no tenemos más que todo un amor, un cariño de un padre, un cariño de una madre. Entonces, en ese aspecto nos sentimos reprimidas, nos sentimos vulneradas porque no sabemos, en qué momento nos podemos ser atacadas, podemos ser agredidas físicamente, porque suele pasar, suele suceder en otros, en otros territorios, ¿verdad? También estamos forzadas a ser desplazadas a otro territorio. ¿Por qué? Porque realmente estamos ya nos cansamos de estar recibiendo tanta discriminación, tantas agresiones físicas de parte de nuestra familia, de parte de nuestros vecinos. Entonces son situaciones que realmente pasa a lo largo de nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso en la película yo me sentí identificada porque realmente yo me veo ahí, porque yo sé qué es pasar esos momentos difíciles, que es vivir esa situación, una situación en que donde tú vives te discriminan fuertemente porque eres indígena, o porque también tienes ese miedo de ver, de salir a la calle, porque no sabes cómo va a ser en ese momento, qué puede pasar o qué puedes enfrentar, y entonces son cosas que realmente pues se viven y las seguimos viviendo. Gracias. ¿Tú oíste su respuesta, Juan? Tienes cerrado el micrófono. Gracias, Mónica. Sí, escuché su respuesta. Hice una treta ahí de conectarme desde Facebook para escucharla. Bueno, tengo una pregunta para los dos. Obviamente, una parte importante de María Luisa, que ella misma la considera esencial para su supervivencia, para su amor propio, es la religión. Y bueno, quizá no tanto la religión como la imagen particular de Dios y la imagen particular de la Virgen María, de quien además ella toma su nombre, de quien además ella tiene el gusto por los vestidos pensando que esto viene de las túnicas de la Virgen, pero al escucharla hablar y las menciones que hace de su Dios y el amor que le tiene, muchas veces me dio la impresión de que en realidad lo que ella llama Dios son cosas mucho más profundas que el solo Señor que está en el cielo y que se enoja y te castiga o te bendice. ¿A qué creen ustedes que le llama Dios María? ¿Quieres empezar, Mónica? Gracias. Pues en esa parte de la religión, realmente desde la forma en que venimos creciendo, dependiendo también en nuestro núcleo familiar, cuál es la profesión que profesan. Pues considero yo de que aquí no podemos, no podemos nombrar un Dios porque es cierto, el creador del universo nos dio la vida, nos dio el ser, con eso no podemos cuestionarlo, pero realmente considero yo de que eso lo que nosotras vivimos, nuestra vida, la tenemos que aceptar, ¿verdad? Y no arraigarnos o no, enfocarnos lo que la religión diga, porque sabemos realmente que hay religiones antiderechos y hay religiones que no, en el aspecto de que, en el caso mío, ¿verdad? He enfrentado discriminaciones por otras religiones y hay, la religión que yo profeso, hay algunas que realmente
nos aceptan por nuestra identidad o nuestra orientación, y hay otras también que nos discriminan y nos excluyen. Entonces son aspectos que podemos ver y no decir, bueno, o sea, Dios me hizo, o sea, es cierto, Dios nos hizo, pero realmente tenemos que ver más allá en el aspecto de que tenemos que es que es un poquito complicado porque realmente yo, o sea, yo personalmente yo no puedo decir, o sea, Dios, o sea, Dios, porque realmente es cierto, Dios me dio la vida, pero no puedo decir porque soy igual que Él, porque no lo soy. Yo soy muy distinta, o sea, tengo una forma de vivir muy diferente, pero es muy importante, ¿verdad? O sea, agradecerle a Dios, agradecerle a la vida por darnos, o sea, por darnos es la vida esencial que tenemos. Entonces, no puede, o sea, en mi aspecto, pues yo no puedo decir que es parte de la Virgen María porque realmente basarnos a la Biblia ya es otra situación que realmente, pues, es muy cuestionante o es muy así como que alargante y hay veces que no le entendemos. ¿Sigo? Bueno, gracias, Mónica. Está cerrado tu micrófono, Juan, por si tienes Sí, algo que sí, repetir. gracias, Mónica. Por favor, Rubén. Bueno, a mí de las primeras cosas que me maravilló de la señorita era su visión de Dios, ¿no? Y a mí sí, yo sí siento, digamos que era un Dios envidiable, ¿no? Un Dios que le decía, no oiga cuando la ofenda, ¿cierto? Siga siendo usted. Un Dios como un coach, ¿no? Un Dios que es un escudo. Me parece que es una apropiación muy sana del sentimiento de Dios. Para mí Dios es sobre todo un sentimiento, ¿no? Y ya me gustaría tener la fe y esas certezas, ¿no? Entonces, igual, por supuesto, ¿no? Yo sí creo que sos Dios, Mónica, y que lo somos y que no hay nada que no tenga los minerales del Big Bang, ¿no? La señorita y su becerro, ¿no? A mí me gusta mucho esa escena del becerro porque ahí se ve como el cosmos en el ojo, ¿no? Parece el espacio. Yo pienso pues que la religión ha sido una imposición determinante. Yo sí creo que es religión una cosa fundamental en cómo una vida como la de la señorita María se pudo desenvolver. Primero porque la religión ha impuesto todos los miedos también, ¿no? O sea, yo no sabía la historia de ella, yo me fui enterando en cámara, yo a la investigación lo llamo el compartir, ¿no? Entonces la iglesia, digamos que la señorita representa todas las abominaciones para la iglesia, ¿cierto? Fruto de un abuso, ¿no? Y de un incesto, y, y era un diablo que venía con cachos y cola, y encima homosexual, porque tal vez ni siquiera hay el nombre para una mujer trans en ese momento, cuando nace, ¿no? Cuando ven cómo se hace. Entonces la religión es la base también de su desgracia, porque ella representa todo lo que no es pureza, ¿no? En la religión, en cambio, su heroína, de hecho, y con la que se encuentra es la Virgen María. La pobre María, Madre de Jesús, que siempre lo primero que dicen al nombrarla es que no tuvo sexo. La Virgen María, como si eso fuera muy importante, ¿no? Muy triste que a uno lo describan así con las otras cosas que seguramente ella tenía para compartir. Entonces, María representa todo lo otro, ¿no? Y como hay este sesgo de que cualquiera que sea diferente o una mujer trans necesariamente está vinculada a la prostitución, ¿no? Que no estoy juzgando la prostitución, sino el sesgo, ¿no? Inmediatamente se le relaciona con eso cuando ella un poco, por lo menos lo que expresa ahí es como una cosa de la pureza y la castidad hasta que el amor se pudiera resolver. Tampoco me parece una gran ventaja, pero es su característica, ¿no?
Y por otro lado, la religión también funciona como refugio, ¿no? Porque es la iglesia donde ella puede hacer, digamos, su vida social sin estar atravesada por las burlas, por los señalamientos, por las mofas, por el sarcasmo. No la han sacado de una iglesia. Esa es la iglesia donde hace fila tranquila para que le dejan comulgar o besarle los pies a Cristo en las procesiones de Semana Santa. Entonces, pues tiene esa doble naturaleza, ¿no? La iglesia dice el pecado original en realidad, y la iglesia también es como el refugio y la cura absoluta, digamos, la religión oficiando como poesía y como materia y como manual de convivencia del amor, ¿no? Que sería la verdadera esencia. La iglesia siempre está muy presta a juzgar, salvo, salvo cuando son no siempre, ¿no? Pero cuando son sus pastores y los niños, pero de resto es muy duro crecer, supongo, o yo lo viví también, ¿no? Digamos, yo padecí 4 colegios católicos de 7 colegios en los que estuve, y uno, muy fácil que lo pongan a padecer con miedo, ¿no? Entonces, sí, la iglesia es la fuente del miedo y aquí también es la fuente del único abrazo, ¿no? Y ella está muy orgullosa, digamos, de su encuentro, que yo lo creo verdad, porque así como uno en el sueño cree que se cae de una cama o de un cuarto piso y se despierta, ¿no? Sin que haya gravedad o viento siquiera. Yo creo que lo que uno ve y lo que es una visión, así no sea física, también es una certeza. Yo sí creo que el pensamiento es materia, ¿no? Y creo que es tan profundo, digamos, sus sentimientos y su exploración, que perfectamente una aparición mental o en su espíritu de esa certeza no es una mentira. O de pronto también, ¿no? Yo no soy Pues nadie igual, para... igual y sí. Yo Pero no sí, conozco la totalidad del mundo y de las fuerzas, ¿no? Todo es magia. claro. Les ponen una semilla y es magia, ¿sí? Y el sol son 1.000 millones de bombas atómicas por segundo, es magia. Así que también puede haber la aparición de una presencia y uno no ser digna de esa aparición, no sé, no conozco todo el cosmos. Para mí es improbable, pero porque mi espíritu no es capaz de abrir esas ventanas Bueno, también. y es que si eso que ella llama a Dios no fuera tan tangible para ella, estaría completamente sola. Pues sí. Así que igual y es parte de su fuerza. De hecho, esto no lo dije, se lo comentaba a una amiga, pero no lo decía para nada en burla, sino como en una descripción tierna de cualquiera pensaría, si no es porque estás viendo a la propia señorita María Luisa en una película documental que la retrata tal cual es, pensarías que es un personaje almodovaresco, ¿no? Esta mujer indígena, trans, rural, epiléptica, católica, que se dice virgen, es toda una conjunción de cuestiones que la hacen realmente un personaje como yo no había visto antes, que al mismo tiempo lo que podría percibirse como trágico se sopesa con esa dignidad enorme que tiene ella, gracias en buena medida a lo que llama Dios. Tenemos una pregunta de Luis en el foro, que por el tipo de pregunta creo que va dirigida específicamente a Mónica. Mónica, ¿sí me escuchas bien? Sí, ok. La pregunta de Luis es, en la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿existe un espacio para la definición no binaria? Mónica, recuerda que tienes cerrado el micro. Eso. Sí, 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 gracias. Pues fíjate que en la cosmovisión maya, esa es ¿Existe un otra, espacio para la definición no binaria? como que escucho algo de eco por ahí. Y Juan, debes cerrar tu micrófono mientras ella habla porque llega el Facebook minutos tarde. Gracias. Sí, pues ya hablando de la cosmovisión maya, pues no hay, o sea, no hay algo que te defina no binario, o sea, sino simplemente lo que sí hay es de que o sea, nosotras cuando hablamos y nos acercamos con guías espirituales, con hermanas mayas, a dialogar, a conversar el tema de la diversidad, no les hablamos diversidad, sino les hablamos identidades y cuerpos plurales indígenas.
porque es así como que nos van a ir comprendiendo, o sea, en el aspecto de que si vamos a hablar de la diversidad, no nos van a comprender, no nos van a entender, y pues se discuten estos aspectos. Mónica, ¿apagaste la luz o la cámara? ¿Aló? Hola, Mónica. Creo que se falló la conexión de Mónica, ¿verdad? Y ella nos está oyendo, parece. Yo no sé si apagó la luz o apagó la cámara. No, ya Ahí vine, está otra vez. perdón, sí, tuve un Ya. poquito de problemas de conexión. Pues como les decía, digamos en la Comisión María, no, alguien, gracias. Hoy sí me logran escuchar bien, perdón, perdí un poquito de conexión. Gracias. Pues como les decía, ¿verdad? No hay alguien que se defina como binario, digamos, en nuestra cosmovisión. Sino simplemente, o sea, cuando hablamos de esto, lo abordamos en otro aspecto para que las y los hermanos mayas nos comprendan, porque ya así hablar como diversidad sexual, ya ellos nos dicen, pues, ¿qué es eso? O sea, nos cuestionan y dicen, pues, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo, ¿de dónde salió esa palabra? Son cosas que realmente pues, nunca nos van a comprender. Entonces ya les hablamos, ¿verdad? Como cuerpos e identidades plurales, entonces ya así como que nos empiezan también a cuestionar y nos dicen, o sea, que también cómo se definen, o sea, entonces ya les explicamos ya así más detalladamente, entonces ya así como que nos van comprendiendo. Gracias, Mónica. Rubén, vos lo mencionaste hace un rato, esta sorpresa que creo que le puede dar a cualquiera viendo la película, me pasó el mismo pensamiento que vos dijiste hace un rato por la cabeza de decir, pero ¿cómo esta mujer no la han matado? O no la han golpeado, por lo menos. Y ella asegura que, pues, de las burlas no pasa. De hecho, hasta ves que, pues, se burlan algunos niños, no hay algunos chiflidos, pero en realidad no hay una violencia física en ese sentido. Que no salga en el documental, Rubén, ¿vos supiste de alguna agresión a lo largo de su vida que haya vivido la señorita María y que tal vez no quiso contar? O cómo veías a la hora de filmar el trato real de la gente del pueblo hacia ella? Bueno, yo pienso que fue una persona muy maltratada, digamos, pero también o muy especialmente en su entorno familiar, ¿no? En lo más próximo. O sea, escondida por la mamá y por la abuela, bueno. La mamá a mí me gusta siempre pensarla con mucho amor y mucha compasión, entre otras porque pues María es especialmente dura con ella, ¿no? Para ella materializa el desprecio y el hecho de que nadie se haya hecho carga de ella, pero no podemos olvidar que fue abusada con 14 años la mamá, ¿no? Por un hermano. Y que, digamos así, engendraron a la señorita. Entonces, sé que la escondían, que lo que pasa es que el maltrato físico no siempre es golpes, ¿no? También es que 7 hermanos tiren la ropa para que vaya y la lave una niña o esa persona que se está descubriendo como niña y que encima eso seguro es un factor de burla. No, yo sí sentía la presión del pueblo. Mi familia ha contado con un especial amor y cariño de ese pueblo sin que nos hayamos metido nunca en política o cosas por el estilo, digamos, del pueblo. Ha sido una cosa muy, muy discreta y como de crecer con la comunidad y, ¿no? Y eso se conserva hasta hoy con una tía que vivía allá. No, sé que no es el tema, pero es para responder un poco más holísticamente. Entonces, eh, eh, yo sentía como la burla de, mire allá ese parándole bolas, o sea, poniéndole atención a la señorita, ¿no? Yo sentía la hostilidad, a mí me gustaba muy tranquilamente.
La verdad es que, pues, para alguien que ha provocado mucho en esta vida, ya no me siento en esa orilla. Y cuando hablo de esta película también siento como si hablara de un retrato que se hizo de una modelo y con quien además ya no tengo ni quiero ningún tipo de contacto. Entonces, pero para mí era digamos, para mí el lugar en el que me ha tocado defenderme siempre ha sido como el de la rebeldía, ¿no? Y el del escapismo. Y entonces para mí ella es una representación muy viva de lo que es la rebeldía de verdad como forma de subsistir, ¿no? Y de no negación y de reafirmarse en este mundo, ¿no? Entonces, pues para mí era como conocer una heroína, ¿no? Andar con una heroína. Yo me pavoneaba con ella por el pueblo un poco, ¿no? Y ante el desconcierto de la gente, que era un poco más prudente cuando nos veía y luego ya cuando nos vio con cámara siguiéndola y también después cuando ya fue un evento, porque aquí fue un fenómeno lo de esa película y ese mismo fenómeno también la fuente de muchas desgracias. Entonces, o por ejemplo, nosotros grabamos la música de la película en el atrio de la iglesia, como una serenata para ella, ¿no? Entonces la gente está un poco desconcertada de cómo se honra a ella y a mí me parece pues que ella es binaria en muchos sentidos porque ella también es María y también es Cristo, ¿no? Ella ha sido lapidada y ha sido crucificada y ha sido, ¿no? Entonces, cuando grabamos la música se dispuso la banda de niños de una manera y una microfonía especial, a ella se le llevó con los ojos vendados y el director de la orquesta le decía que era una serenata para ella, se le descubría los ojos y así se hizo la música. Eso se filmó, no quedó en la película, la escena, pero así se filmó. Entonces había una cosa como de celebrar su ejercicio de resistencia, que era cada sístole y diástole que ella vive, ¿cierto? Y cada respiración. Por lo tanto, eh, también cada sístole y cada diástole y cada respiración era un statement, ¿no? Era un golpe de vuelta, ¿no? A mí no me matan ni con su indiferencia, ni me matan con sus palabras, ni con su desprecio, ni siquiera pagándome mal el día, no me matan burlándose de mi epilepsia, no me matan, ¿no? Ella hay cosas muy lindas que quedaron fuera de la película que decía, ¿no? Como los animales no pueden mendigar, los humanos sí podemos. Entonces, cuando un animal viene, yo le doy lo que tenga, que yo puedo ir a mendigarle a algún vecino. Unas cosas muy profundas, con algunas también muy mundanas y otras que ni me interesa recordar. Claro, Entonces, la complejidad de todo, ¿no? sí, Perdón que te corte esta respuesta, Rubén. Solo tenemos un comentario de Trudy Mercadal en donde agradece que se vayan eliminando los esencialismos y subrayar que las personas de la diversidad son personas singulares y aclarar o reiterar que no todas las mujeres trans son iguales, solo por compartir el hecho de ser trans, que es un poco también lo que hablábamos con Mónica a la hora de hablar de identificación. Por ejemplo, algo que me pareció a mí sumamente importante es la noción de que la señorita María es una mujer trans porque ella, bueno, una mujer, porque ella se sabe una mujer y porque se sabe una mujer desde niña o si lo hubiera descubierto hace 6 meses, porque se sabe una mujer hoy por hoy. Es decir, ella no es una mujer trans porque use faldas, aunque ella sí maneja el binarismo de que no le gustan los pantalones y le gustan las faldas y los vestidos, pero aún si ella usara pantalones, si se sabe mujer, se sabe mujer. No importan las facciones de su rostro, no importa si tiene sexo o no, ni siquiera debiéramos hablar ya de los genitales a la hora de hablar de las personas trans, pero digamos, esa todavía es una educación que la sociedad en general necesita. Es decir, en países de primer mundo como Estados Unidos estamos ante un debate en este preciso momento de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y tenemos al Partido Republicano luchando en contra de la idea de las personas trans y de las deportistas trans. Jamás le han puesto atención a los deportes femeninos, pero ahora resulta que es una prioridad, porque al final es la discriminación. Mónica también sabrá que estamos en un momento similar en Guatemala. Hace cuestión de mes y medio se trató de pasar una ley en el Congreso que ya llevaba varios años como iniciativa, en la que se pretendía prohibir la sola mención
de cualquier tipo de identidad no heteronormada en las aulas. Y bueno, al final sí se autorizó, luego el presidente mandó a vetarla, pero hay diferentes cosas. Pero regresando a Mónica, ¿hay algo que quisieras contarnos o platicarnos tanto sobre la coyuntura en Guatemala para las personas trans o la forma en que percibimos y encajamos a las personas trans? Claro, claro. Pues digamos, ser mujer trans en Guatemala es un poquito complicado, porque realmente siempre estamos estigmatizadas a que solo podemos ser trabajadoras sexuales o porque pues, solo podemos ser estilistas, ya cortando pelo, maquillando, pero no nos damos cuenta, o sea, no analizamos bien y no miramos desde más allá que nosotras las mujeres trans podemos ser empresarias, abogadas, o sea, tenemos capacidades de poder hacer y de hacerlo, pero lastimosamente vivimos en una sociedad en que siempre estamos estigmatizadas en solo dos cosas que a lo largo del tiempo a todas nos catalogan por igual. Entonces, pues en Guatemala los derechos humanos de las mujeres trans siempre están vulneradas, siempre se nos violentan nuestros derechos por ser mujeres trans, por nuestra identidad. O sea, son cosas que desde Guatemala se ha estado luchando. Hemos luchado fuertemente en todos los espacios, en todos los territorios. En Guatemala las compañeras, los movimientos trans han estado fuertemente luchando. En los territorios también habemos compañeras, mujeres trans que también estamos luchando. Estamos con esa fuerza que realmente es donde le decimos a la sociedad que existimos, o sea, porque realmente aún seguimos invisibilizadas. Y si nos damos cuenta, en Guatemala, los mayores asesinatos son por crímenes de odio. Y cada día es una mujer trans la que van asesinando. Y todos esos casos han quedado impunes. O sea, son cosas que realmente pasan, suele pasar, las estamos viviendo. Entonces, son contextos tan diferentes, ¿verdad? En Guatemala se asesinan a mujeres trans, en los territorios a nosotras se nos vulneran nuestros derechos, estamos obligadas a forzadamente desplazarnos a otros territorios o vivir mucha violencia, violencia física, violencia verbal, violencia sexual, que realmente siempre la vivimos. Entonces, los contextos, las vivencias nuestras son distintas porque no todas son iguales. O sea, cada día luchamos contra todo esto porque realmente estamos cansadas a que se nos siga estigmatizando fuertemente, a que se nos siga violentando nuestros derechos, ¿verdad? O sea, hay iniciativas de ley que el Congreso de Guatemala debate, o sea, aprueba, y que después salgan diciendo de que la vetan. O sea, son cosas que si nos damos cuenta que no nos favorece, ¿verdad? Y que el Estado de Guatemala, o sea, en vez de favorecer algo que nos, digamos, que nos convengan a nosotras, o sea, más bien nos siguen vulnerando nuestros derechos. Entonces, lastimosamente, estamos en una sociedad que las mujeres trans estamos vulneradas en muchas problemáticas, o sea, más en los territorios, nosotras, ¿verdad? O sea, venimos del área rural, cruzas en una calle, sales de tu casa, te vas digamos, a tus quehaceres cotidianos, pero ya estás con eso de que en una esquina ya te van a discriminar, ya te van a gritar una palabra denigrante. O sea, son cosas que realmente se viven día tras día y que no hay ningún día de que no la vivas, ¿verdad? Porque realmente yo siempre la vivo, o sea, son cosas, luchar contra todo eso es tener mucha fuerza, una fuerza de valentía, una fuerza de rebeldía, donde tú le tienes que demostrar al mundo de que no vas a permitir todo eso o a darles el gusto de verte derrotada contra toda esa problemática, sino más bien tenemos que demostrar esa fuerza de decirles el hecho de que tenemos una identidad de género, pero somos seres humanas y nuestros derechos son los mismos que los tuyos, porque no cambian absolutamente en nada.
Gracias, Mónica. Sí, creo que un resultado inevitable y esencial de la película de Rubén es esto, la humanización que pone, perdón, la humanización y el rostro que le pone a una mujer trans que probablemente, que al mismo tiempo es única, pero al mismo tiempo nos ayuda a comprender un poco más el tema sobre el que hay tantas dudas. Rubén, ya son las 8, vamos a tratar de ir cortando un poco, pero tenemos una pregunta de Romeo. Yo tenía dudas de tocar este tema. Por supuesto, siempre va a haber ciertas controversias a la hora de un documental con respecto a lo que ocurre después del documental, ya sea con las comunidades que se tocan, con las personas que se tocan. Habrán siempre debates sobre eso, no creo que no es algo que se puede generalizar, no creo que hay respuestas de esto es bueno, esto es malo, pero bueno, la pregunta de Romeo para Rubén es, ¿cómo impactó el documental en la vida de la señorita María? Un reportaje de un diario colombiano habla del desarraigo e historias tristes después del documental. ¿Nos podrías contar más al respecto? Pues yo pienso que mejor busca, o sea, hay más información al respecto. Yo lo que puedo decir, digamos, es que, y por eso yo no quiero volver a hacer documental jamás. Yo pienso que la película dejó a María en un momento de primavera, ¿no? O sea, ella, y además se le dejó escoger cómo se quería desenvolver. Yo la podía tratar pues como un animal que no, ya hice la película y usted verá, ¿no? Ella quiso ser parte de la promoción mucho más que yo. Fue portada de las principales revistas. Hasta donde yo sé, yo me refería al tema por última vez en 2018 con una carta a un periodista de derecha aquí terrible que hay, donde empezaron a nutrir más el chisme, así corriera peligro su vida. Hasta donde yo sé, llegó alguien a prometerle amor y el escándalo reciente es que le logró quitar su propiedad, ¿no? Nosotros tuvimos que hacernos aparte con Amanda por solicitud, la productora, por solicitud de ella misma, digamos, después de un ciclo de 7 años de amistad muy profunda que creo que no había tenido con nadie, o ella lo expresaba así. La película había logrado pues, que empezara su tratamiento, ¿no? Digamos, no quiero confundir con que yo considere que las películas tengan la responsabilidad del Estado. Yo me siento como un retratista y como me sentía haciendo una alabanza, como decía yo al principio, y me sentía haciendo un monumento al dolor de alguien, ¿no? Y como ella lo dijo la primera vez que vio la película, en otras palabras, que no recuerdo, pero era una cosa como que su dolor tenía un lugar, ¿no? Entonces, a uno lo ponen a hablar de lo material, que es lo más básico, ¿cierto? Que pasó, porque el aporte es inmenso en otros sentidos, y mucho más de ella hacia nosotros que de nosotros a ella, pero digamos el solo hecho de que ella haya podido hablar temas que no habló jamás, sé que en ese sentido fue importante, pero además la película logró dejar una casa nueva, amoblada, gestionarla, no eran recursos de la peli, aquí las peli, pero sí, digamos, tuvo un salario normal de actriz, y aunque la película no logró ni una sola venta internacional, se compartieron con ella los ingresos de las entradas. Realmente queríamos, para mí era inconcebible pensar que nos fuera a ir bien a nosotros y esa vida un poco quedara empantanada. Se había pagado sus animales, alimento, se han regalado nuevos animales y sobre todo se ha logrado pagar el proceso legal para que la tierra donde ya estaba quedara su nombre, que no lo estaba, y que ahora lamentablemente es la fuente de esa polémica. Parece que se la lograron quitar. Nosotros, digamos, para ser sinceros, cuando digo nosotros es Amanda, la productora, y yo, que fue la que me acompañó en toda esta aventura, aparte de otros muy pocos, pues nos vimos sorprendidos porque en algún momento empezaron episodios de acoso entre ese hombre y la señorita a ella, especialmente a ella. Cuando ya tocó también con sus términos gente de mi familia y a mí mismo, pues preferí conservar el buen amor que le llevo y que le tengo, desearle lo mejor y apartarme. Pero yo me sentía haciendo, yo nunca me sentí haciendo una película sobre la comunidad trans o sobre alguien de la comunidad trans. Yo estaba haciendo un retrato de un alma, yo no me sentí filmando a alguien
ni lo filmé así, jamás me acercaría a filmar por lástima. Yo filmo cosas que admiro, yo a ella no la veo, yo a ella la veía inmensamente rica en mis términos, digamos. Quería atestiguar, quería aprender qué era lo que había pasado, la experiencia humana en ella, en ese cuerpo, en esa vida. Independientemente de que fuera, yo jamás tuve una charla sobre su genitalidad con ella, ni me importa. Es más, yo renuncié a la promoción de la película después de que se le hizo una entrevista grotesca por parte de una periodista aquí, de las más importantes y de las más asquerosas, que se atrevió a preguntar algo que yo no me atreví en 7 años y que no importa, ¿cierto? Y yo había advertido que esa entrevista tenía que acompañar yo procuré acompañarla en las entrevistas donde sabía que había voltaje, que había gente de bien, eso que se llama aquí la gente de bien. Entonces, por no desaprovechar a la gran periodista, el equipo de prensa decidió que yo estaba en otro país y que fue difícil conectarme, decidió que hacían la entrevista sin mí, yo por eso me salí. Yo tenía un amor y una hermandad verdadera con ella, a mí no me importaba que saliera una película de ahí, en un momento ya era absolutamente secundario. Yo quería estar, como dicen, en el sol del membrillo, a la sombra de ese árbol, ¿cierto? Yo quería, y fue así, fue una amistad muy profunda, ¿no? Ella se subía al capó, ¿cómo lo llaman ustedes? A lo que cubre el motor del carro cuando nos íbamos llorando para que no nos fuéramos, ¿no? Porque eso se filmó por camadas, se filmaba 2 semanas o 3 y después nos íbamos meses a masticar ese material, a clasificarlo y a dejar que las cosas que se vivieran como se vive la vida, ¿no? Entonces, yo me sentía ejerciendo una amistad con cámara, ¿no? Yo creo que las primeras fiestas de su vida en su casa fueron esperando ese eclipse y fueron compartiendo con nosotros, ¿no? Realmente vivimos una amistad genuina y si no salía una película a mí no me importaba. Después, lamentablemente, pues el medio lo encochina todo, ¿no? Hay una dicotomía un poco perversa que pretenden, o sea, que el debate que surge con los documentales, o sea, o se pretende que el documentalista se vuelva para siempre el tutor y el guardián y el ángel a cargo de las personas retratadas, y si no, mejor que no se haga. O sea, esa dicotomía no debería existir. Y puede tener algo de cierto, yo me lo he planteado, claro. O sea, yo creo que esta película ha sido parte del proceso de liberación de mucha gente, eso ya me parece que es valioso. Por supuesto, tu película es algo que habla por sí. Pero sí es, o sea, yo claro que he pasado por ese sentimiento. Creo que te entiendo de algún modo. Sin embargo, la película arranca con ese gran recorrido donde se encuentra, mire que yo esa carretera la he hecho cientos de veces en mi vida y solo ese día que llevaba cámara se atravesaron así los animales, que me parece todo un statement, ¿no? Un manifiesto de entrada. Y también hay un manifiesto de salida que es el cineasta vino y se fue. Pues pero la amistad siguió, digamos, la amistad, los tropiezos fueron posteriores. Yo me acerqué a filmar con la ingenuidad y la inocencia de quien no sabe las cosas ni los términos, pero convencido de que quería hacer el retrato de un alma y de un ser, y imprimir con esa luz tan particular de alguien que, como decía Mónica, por ser indígena y porque le falten dientes y porque es piel oscura, se le ve con desdén, ¿no? Yo la veía, yo solo he filmado lo que me parece hermoso, y yo veía a esa fuerza, a esa mujer y a esa vida, las veía hermosas y quería contemplarlas y quería honrarlas, ¿no? Es más, la película peca es por eso, ¿no? Es un poco, por eso decía un director español viejo que yo le tengo un cariño, me lo decía a mí, me decía, ninguna buena obra se queda sin su castigo, porque para mí fue una amistad muy importante y profunda. Yo seguí yendo al pueblo por cuestiones naturales y lo primero que hacía al llegar, ya sin película ni nada, era ir a verla, ¿no? Ya, yo quería saber cómo estaba, cómo seguía, etc. Ojalá reconsideres el asunto de no hacer más documentales, porque estoy seguro que habrán otras personas igual de hermosas que me gusta el híbrido, merecerían ser retratadas. Y bueno, ya creo que vamos a acabar, pero Mónica, ¿alguna comentario con que quisieras despedirte? Claro, primero agradecer por el espacio, por estar acá, pues dialogando. Realmente, pues interesante abordar estos temas, porque dialogar es bonito
y así vamos a ir comprendiendo. Pues primero, considero yo de que es importante que realmente nos informemos, ¿verdad? Nos informemos, que sigamos informándonos de este tema, porque es así como que vamos a ir aprendiendo más, de igual forma vamos a ir como que quitándonos ese chip en la mente, ¿verdad? Sobre las mujeres trans. Pues hay que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar un poquito el aspecto o la forma de ver las cosas. Y pues agradecida por el espacio, pues hay que seguir luchando, hay que seguir con esas fuerzas, con esas energías para poder seguir defendiendo nuestros derechos en cualquier espacio, en cualquier territorio o en cualquier núcleo social en donde estemos, porque realmente pues nosotras las mujeres trans estamos, aunque se nos siga invisibilizando nuestra existencia en distintos territorios, pero estamos, ¿verdad? Estamos resistiendo y es muy importante que nos hagamos visibles en diferentes aspectos, a que realmente conozcan cómo es la forma de nuestra vivencia, cuáles son todas esas dificultades, esos retos y desafíos que enfrentamos en nuestros territorios, en nuestra familia, en nuestros familiares, digamos, en nuestros vecinos, ¿verdad? Son cosas que realmente, pues, son contextos diferentes. Entonces, pues agradezco bastante por el espacio, pues un gran gusto conocer acá al director de la película y pues hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias y saludos desde Chimuleo. Mónica, un honor conocerte y compartir y oírte, muy refrescante y reconciliador. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos varios comentarios. Creo que no los vamos a leer todos literalmente, pero agradecemos los comentarios de Trudy, de Luis, de Romeo, de Sonia, de Irene, de Adela, de Elizabeth. En todos los comentarios les están... Juan, si no tienes problema, Mónica, la otra Mónica, advirtió que no había problema con que terminemos con calma. Si no te tienes que ir ya, Ok, Mónica. no, pues yo no tengo. Entonces, bueno, si quieren, leo los comentarios que tenemos acá que estaban pendientes. Sí, la gente se toma el tiempo. Sonia Vázquez, aprovecho para felicitar a Rubén Mendoza por presentarnos a la señorita María, un ser humano entrañable por su pureza, la pureza del alma que tiene, a pesar del sufrimiento durante toda su vida. Ella vuelve a preguntar cómo afectó el documental a María, ya platicamos de eso. Trudy vuelve a decir que qué hermoso ha estado el foro, que tiene un nudo en la garganta, gracias a Rubén y a Mónica y al equipo de la muestra. Irene Manrique agradece también mostrar la historia de una mujer tan valiente que le tocó el corazón. Elizabeth Moreno saluda también a Mónica y a Rubén. Y bueno, esos son los que tenemos ahorita. Así que no sé si quisiera, ya cerró Mónica, no sé si quisiera Rubén dar alguna palabra de despedida. No, pensé que de pronto había otra pregunta o algo, aprovechar nuestro encuentro, ¿no? Pero no, pues agradecer Perdón, hay un saludo de Marlon también, que dice que lo está viendo en París y que fue muy interesante la charla. Y bueno, felicitación también, Rubén. En realidad, como te digo, la película habla por sí sola. Así no supiéramos nada de María más allá del estreno en 2017, pues es una película hermosa que retrata una vida, un alma dentro de todo bastante pura, bastante inocente, y creo que no tendría por qué haber mayor premio para vos como cineasta y para ella como protagonista que es. Claro, y haber estado allá contemplando, o sea, yo conozco esas montañas también desde niño, entonces era ver una persona, digamos, que también es un territorio y una piel, una frontera, ¿no? Pero también en ese lugar, ¿no? Y esas son montañas que, si los dos nos miráramos solo 5 segundos, pues poco se nos queda del otro, pero si nos quedamos mirándonos 20 minutos, ya empezamos a ver todo, poros, lunares, etcétera, ¿no? Y yo pues esas montañas que pasé mucho tiempo contemplando y desde niño, entonces fue muy especial poder ir a la misión de registrarlas y de estar con la señorita. Realmente, por más episodios dolorosos que haya habido, jamás se me va a ir
del alma y de mi experiencia humana haber pasado esos años de tan intensos de creatividad y de amor, ¿no? Wow. Pues bueno, qué mejor que terminar con la palabra amor, algo que denota amor. En realidad, como te digo, la película lo refleja, lo muestra. Diferentes tipos de amor, el amor propio de ella, el amor que se le tiene desde el retrato que se hace. Así que, pues gracias a ustedes por estar acá, Mónica y Rubén. Gracias al equipo de la muestra por incluir la película, por tomarnos en cuenta. Y agradecemos a las personas tanto que han estado conectadas viendo la película a lo largo del día y que la pueden ver, reiteramos, hasta la medianoche, como a las personas que estuvieron atentas al foro y preguntando y comentando. Así que muchas gracias a todos y pues bueno, sigan con la muestra que termina hasta el 1 de mayo. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias a la gente que está ahí detrás de cámaras. Muchas gracias, Juan. Un honor conocerlos y hablar con Guatemala. Igualmente para vos, Rubén. Y Mónica, muchísimo gusto. Gracias por todo. Y pues bueno, pasen buena noche todos. Saludos desde Cali. We've been asking for millennia, what is life? ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene? ¿La tienen todos los seres vivos? ¿Y qué pasa cuando morimos? What is life? What is consciousness? Les invito a ver la película Destellos de Conciencia, que nos presenta la manera en que los científicos hoy en día se ocupan de aquellas grandes preguntas que considerábamos reservadas a la filosofía o a la religión. How is it that we're aware that we're aware? La película pone en común las voces de 6 personas apasionadas investigadoras de la conciencia, entre ellas una grandiosa mujer maya. Hay mucha gente que creen que solo el humano piensa. Para el mundo indígena no es así. En el proceso, estas personas llegan a ideas que han formado parte de la base de conocimientos de las culturas indígenas a lo largo de miles de años. We see the world as separate from us. We see things, not beings. No se pierdan esta grandiosa película y nos vemos en el Cineforo.